¿Cómo les va a todos? Buenos días, buenos días. Esto no, hay que ver rectas. Bueno, buenos días a todos. A ver, tengo una pantalla libre acá, vamos a usar esta. Bueno, ¿cómo les va? ¿Bien? Vamos a guardar, vamos a mostrar esto. A ver, nueva pantalla. Nueva pantalla, compartir. No, no tenemos ninguna. Tengo una libre acá. De nuevo, buenos días a todos. Ahí saqué el audio para... Buenos días, ponemos acá también. Buenos días para todos. Bueno, fíjense, se presentó una pantalla que no era, que era de matrices, porque ya que continuamos con rectas, saltamos esta vuelta de vectores a rectas. Los otros días yo les había dejado, y estaba ahí, me parece que se los subí al Classroom que había visto esta mañana. Estaba viendo los ejercicios de intersección de pares de rectas. Vamos a hacer uno característico, que es mostrar un ejercicio de rectas, mostrar un ejercicio de las distintas formas, ¿tá? Entonces vamos a escribir acá. Están viendo la pantalla, ¿no? Dados. Bien. Usen de ahora en más, como les va, los mic de ustedes, porque voy a dejar el chat ahí colgadito para el final. Dado la siguiente, o para haber dado los siguientes puntos, o no, vamos a hacer así. Dar todas las formas conocidas de ecuaciones de la recta definidas
por los puntos, ¿qué le podemos poner? Un P1, un P2, vamos a poner un P1. Ahora por lo general los puntos en las rectas se empiezan a denominar con la palabra P. Vamos a poner P1 y P2. Lo que veníamos trabajando en su momento como principio y fin, que se puede llegar a seguir usando en la recta, ahora los podemos cambiar con las identificaciones de P y nomenclaturas como P1, P2, o si usamos el F ya lo usamos en el concepto de final o no. Rectas es una cuestión que se asemeja mucho a, vamos a hacer un tracito ahí, está medio grueso esto, ahí está. Es decir, recta se asemeja mucho a lo que es la concepción de un vector, nada más que ahora el trabajo de las rectas en estas distintas formas de ecuaciones, la más conocida, m por x más b, donde tenemos el coeficiente, es decir, el coeficiente angular y el coeficiente b, ¿tá? La pendiente y el coeficiente b, que es donde apoya. Esta es una de las ecuaciones que nosotros vamos a determinar, que es la famosa ecuación explícita. Yo los otros días les había dejado las distintas formas y esa es lo que ven ustedes en la parte teórica. Entonces, si uno dijera, bueno, vamos a dar las distintas formas de la ecuación, vamos a poner solución acá, ¿ah? ¿Con qué arrancamos? Vamos a arrancar primero con la vectorial. La ecuación vectorial, y otra cosa que les quiero decir para que tengan en cuenta de rectas. Cuando yo tengo una ecuación de este tipo, que es la explícita, ¿está? Yo sí puedo tener una percepción geométrica de la recta si hago una tabla de valor, es decir, que eso en el caso del gráfico ustedes sí pueden hacer una tabla de valor. Ya vamos a hacer en todo caso con alguna, y vamos a hacer con este mismo ejercicio, vamos a hacer una tabla de valores y vamos a tratar de graficar. La que se desprende es esta, que son los puntos. Si yo tengo la ecuación de la recta en la forma xy, tengo siempre el primer punto, un x1 y 1, más el lambda. Yo le voy a escribir la palabra ahí, ¿tá? Para no, ustedes le hacen el símbolo. ¿Por qué? Por la diferencia de los puntos. Justamente del x2, vamos a usar la minúscula, si no, x2 menos, tiene que ser el x1, y la diferencia de i2 menos i1. Esa sería la concepción teórica. En nuestro caso, dados estos puntos, fíjense, x y deberían ser, dice, ¿cuál es el x1 y el i1 del punto P? Entonces, en nuestro caso es el 2, punto y coma 1, más el lambda, ustedes hagan el símbolo, por las diferencias de puntos. ¿De qué puntos? Del correspondiente al 2 menos el 1. Entonces ahí tenemos un 4 menos 2, punto y coma, y un 3 menos 1, según los puntos dados. Quiere decir que esa ecuación será... Entonces esto es para hacer una relación de cómo va uno tomando las ecuaciones, ¿está? Profe, perdón. Sí. Pero en el teórico vimos que después de lambda es lambda por A1 menos A2. No, A1, A2. Claro, es la misma diferencia. Ahí te voy a poner, esta diferencia es A1 o A2, es exactamente la misma. Ahí se las voy a poner ahí arriba. 2, punto y coma 2. Porque después usamos esos ejercicios. Fíjate, esto, perdón ahí el trazo, y esto termina siendo, es decir, termina siendo una 1
y A2, creo que lo veíamos así, yo no lo tengo el teórico a mano, y acá los puntos, voy de nuevo al lápiz, estos puntos, es decir, esta identificación por las dudas y esta identificación va de la mano de decir esto. Vamos a meter un color rojo ahí. El P1, o punto P1, va a estar subindicado por un X sub 1, punto y coma, Y sub 1. De ahí salen la relación punto suspensivo, entonces el P2, por ende, va a estar subindicado con X2 y 2. Esto por una cuestión de que no se olviden que si acá uno, por eso le digo que por lo general no se trabaja con F, porque el F se manejaba de principio y fin de vector. Entonces, cuando ustedes, vamos a grabar esto así después se lo mando, cuando ustedes trabajan con un punto en particular, porque un ejercicio le puede presentar el punto 3, el punto 5, el punto 6, recuerden que las identificaciones si están definidas por estos puntos, yo después las voy a marcar a la recta, pero si me dicen el P1, identificaré un primer punto y un segundo punto. Estos puntos, como se los llame, cada subíndice va a estar indicado por el punto. Si yo tuviera un P4 acá, el P4 acá sería X4, punto y coma y 4. Fíjense otra cosa que podemos hacer. Vamos con el trazo este rápido. Alguien, vamos a dejar el rojo ahí, alguien podría haber hecho la identificación de lo que es el punto en un eje cartesiano que también es válido, ¿está? Miren lo que estamos haciendo acá, de última, háganlo también esos ojos. ¿Qué tengo acá? Dos dimensiones, X menos X, menos X, tengo Y, porque les digo que les va a servir un poco el tema del gráfico. Entonces a mí me dicen, dar las formas conocidas de una ecuación de la recta definida por estos puntos. Bueno, justamente esos puntos yo los puedo empezar a marcar. Es decir, me dicen 1 y 2, ahí a escala, es 2 con 1, es decir, que yo tengo ahí el primer punto, el punto 2 y el punto 1, ¿está? Lo más rápido posible con los trazos. Ahí, tengo un primer punto ahí. ¿Estamos? Y supuestamente tengo un 4, así que tengo 1, 2, bien a escala, 2, 3, 4, el 4 ahí admitimos, ahí buenos días, eso sería un 4, con un 3, 2, más o menos 3. Esta inclinación va sí o sí de la mano de la precisión del gráfico, ¿no? Ustedes probablemente si tienen ahí el tema con los centímetros, está mejor. Entonces, esa identificación ahí, ¿ven? Me está diciendo que esa recta pasa, es decir, esta recta, ¿cómo la podemos trabajar? Si estuviera bien hecha, debería ser una cuestión así, ¿está? Esta recta me da ya, es decir, la idea del gráfico, por así decirlo, ya me va diciendo un poco por qué punto va a pasar, cómo va a tener la pendiente, bueno, cómo van a ser distintas cuestiones, ¿está? Esta ecuación pasa a ser entonces la vectorial, ¿ven? Vamos a dejar ahí de paso en azul y nos cambiamos de color. Esta es primera. Segunda forma, que eran las que salen, es decir, uno empieza a desglosar. La paramétrica sale de esta, ¿por qué? Porque relaciona los X con los valores asociados al lambda y el X con los valores del Y. Entonces fíjense, rápidamente X va a ser igual, que tengo que hacer. Tengo que tomar, según la ecuación es esta, ¿no?
Esperen que se las voy a marcar así no se pongan. La vectorial termina siendo, después de hacer todo el paso, esta. ¿Estamos ahí? Esta famosa referida a los parámetros, yo me tengo que basar en estos puntos. Asociado al punto X está el 2, más qué cosa, más lo que hace lambda, ustedes pongan el signo, por el 2. Y asociado a el I, por eso son cortitas estas ecuaciones, está relacionado el 1 más lo que es un lambda por 2. Entonces, estas, o 2 lambda o lambda por 2, que es lo mismo, esto sería ecuación entonces ahí yo les dejo, si hubiera un ejercicio que por ahí no suele haber, y esta es ecuación vectorial, ahí ponemos el vectorial de la recta. ¿Está? Ampliamos para que les quede las distintas formas de expresión. Después se termina trabajando mucho con esta, con la simétrica. ¿Está? La simétrica asocia justamente el tema de la simetría y el tema de la simetría tiene que ver con esto, con la parte geométrica. Entonces, sí. ¿La ecuación vectorial se deja así? Se deja así, expresada así, es decir, vos expresas el valor de x e y, el par ordenado, los valores de x1 y 1, más el lambda, que sería el símbolo, se suele usar este símbolo, ¿tá? Multiplicado 2 por 2, es decir, porque vos determinás la ecuación vectorial en base a los puntos dados, ¿tá? Siempre teniendo en relación por lo menos 2 puntos para marcar una recta, porque si no, no tenés, es decir, necesitas por lo menos 2 puntos para identificar en un plano geométrico, que sería esto, la recta, ¿tá? Después cuando una recta que se da como ecuación te dice en algún ejercicio que pasa por un punto, por lo general cuando pasa por un punto se da, por ejemplo, una ecuación de este tipo, ¿tá? Pero la ecuación vectorial de la recta se deja expresada así. Como aclaró ahí una de las compañeras, también está simbolizado en la parte teórica como el A1 y el A2, cosa que cuando ustedes tengan que hacer esa diferencia de puntos ya saben que son estos parámetros. ¿Está? La paramétrica, fíjense, a partir de la vectorial uno va ¿qué es desglosar? Es escribirla de otra forma. Esto ya es escribirla de otra forma. Entonces, ¿qué hace la relación? Fíjense, el X está relacionado con el punto 2, entonces hace 2 más lambda, ¿por qué? Porque es distributivo el valor lambda. Lambda por 2, y el valor de Y es lo mismo, y solo es igual a 1 más lambda por 2, ¿está? Porque lambda es distributivo, si multiplico acá, hago esto, multiplico acá y multiplico ahí. Después venía de acá tiene que salir la simétrica, es decir, la simetría de eso nos dice que X menos 2 es igual a Y menos 1. ¿Por qué X menos 2 y Y menos 1? Porque yo debería pasar los valores estos del otro lado de la ecuación y los valores que multiplican a lambda, acá debería ser una división, el igual iría acá, perdón, y los valores que multiplican a lambda, por ende, por la forma de despejar una ecuación, porque esto es ya, estamos despejando la ecuación, me queda un 2 acá abajo y un 2 ahí. ¿Por qué? Es la relación que sale de acá o sale de la paramétrica. Fíjense, esta es vamos a ponerle acá. Acuérdense que este igual flecha es la explicación de lo que dice la ecuación, ¿no? Ecuación simétrica de la recta, ¿no? Son todas de la recta. Miren esta con respecto, si no la quieren ver la vectorial, con la paramétrica. Yo que tengo, ¿cómo interpretaría esta relación del X? Este 2 pasa restando,
el lambda me queda porque es la relación del lambda y el 2 pasa dividiendo. Entonces por eso en la simétrica quedan las relaciones con los lambdas. Es decir, yo tengo después, si identifico, no, hay que ver cómo lo violan con la flor. Yo puedo identificar un lambda acá y otro lambda acá. Puedo identificar un lambda 1 acá y un lambda 2, o la relación de los lambdas. 2 pasa restando, x menos 2. Más lambda queda solo, es decir, que es la igualdad del lambda 1 con respecto al otro, o un lambda con respecto a otro, y el 2 que multiplica pasa dividiendo. Hasta ahí despejé esa. Con la y pasa lo mismo, porque el 1 pasa restando, y menos 1, en la igualdad, el lambda me queda y el 2 pasa dividiendo. Entonces, ¿por qué es la simetría? Porque es la igualarla a las dos, para después tratar de, ¿cómo se llama? Equipararlas si las necesito de esa forma. Por eso son las distintas formas. Fíjense lo que dice acá el ejercicio. Dar formas conocidas de ecuaciones de la recta, o las más conocidas por lo menos. Esta por ahí, la simétrica, esta se puede dar en ejercicios, ya vamos a probar con ejercicios de comparación de ecuaciones. Y yo después, con esto, ¿qué hacemos? Nosotros hacemos la relación de la ecuación general o implícita, que implica hacer ¿qué cosa? Hacer esta relación, a ver si le podemos poner acá, ¿no? Pues sí, fíjense. Acá me queda, si voy de un lado de la igualdad, me queda 2 por, vamos a hacer el paso a paso, y menos 1, va a ser igual a ¿qué cosa? 2i menos 2. Al 2 exactamente, al 2 que divide por x menos 2. Vamos paso a paso para que vean cómo se van armando los puntos, punto y coma. Si hago distributiva, ahí me debería quedar 2 por i menos 2 va a ser igual a 2 por x menos 2 por 2, 4. ¿Estamos ahí? Estoy haciendo esta relación. Punto y coma, ahí seguimos. No entendí el Sí. primer paso, el de hacer 2 por i menos 1. Bien. Perdóname, déjame terminar con la edición esta y ahí lo hacemos. 2 por i menos 2, porque hasta ahí tengo. Esperamos un cachito. 2 por i menos 2 por x menos 2 por x el menos 4 pasaría tiene que pasar como 2 por x menos 2x, que es lo mismo, Como y más. el este pasaría Más 4. más 4 igual a 0, exactamente, para que me quede colgado con la otra relación. Esto es la... ¿Quién me preguntó recién? Sabrina, no. Yo, Mica. ¿Quién? Yo, Micaela, bien. Micaela, esto es así, ¿ves? Esta parte se hace así. Yo tengo una igualdad. La simetría es, hacer algo simétrico es plantear una igualdad. Entonces, ¿cómo rearmaría esta ecuación? Usen ese término en su mente. Rearmar una ecuación. Esto por esto es igual a ¿qué? A esto por esto. ¿Por qué? Porque lo que divide pasa del otro lado de la igualdad multiplicando, y lo que divide pasa del otro lado de la igualdad multiplicando. Da la casualidad que como los dos son 2, ¿ven? Te queda 2 por x menos 2, que es este término, va a ser igual a 2 por i menos 1. ¿Me siguen? Sí. ¿Se entendió ahí? Bien. Recuerden que esto es formas de dar la ecuación, rearmar la ecuación, es decir, el término este que yo estoy usando, rearmar, que es más criollo que matemático, es veo la ecuación de distintas formas.
y de las formas que las veo, si las necesitara o no las necesitara, yo después las voy a reemplazar o valorar con lo que sea armar, es decir, armar la parte geométrica, o armar una ecuación en base a un resultado, o definir una ecuación. Si me dijeran dar una de las ecuaciones de la recta, entonces uno puede dar la vectorial, la paramétrica, la simétrica. Entonces, por lo general de la vectorial, que es la primera que uno arranca, son las otras, se van planteando las distintas formas, que todas salen de despejar términos. Hasta ahora venimos despejando términos. Esta, para pasarla a la famosa general o implícita, que es de la forma, fíjense, la general e implícita, si yo se la pusiera acá en rojo, debería ser la A por X más B por Y, más el término independiente que era el C igual a 0. ¿Estamos hasta ahí? Esa sería la ecuación general de la recta, o también llamada barra barra, o la implícita. ¿Ah? Entonces los pongo acá arriba en rojo, ¿ven? Entonces, ¿qué me está diciendo? Esta es esta ecuación, ¿estamos hasta ahí? Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Cómo usted podría pasar de la ecuación simétrica, que está hecha de esta forma, que viene a su vez de la paramétrica, expresarla de alguna manera que se asemeje a esta general, es decir, dar su forma general? Si yo ahí haría, vamos con el negro, si seguimos en la edición acá, si hacemos igual, sigue ahí, fíjense, me queda 2i estamos ahí, menos 2x, rearmo términos, que en realidad empiezo con x y después con y. Y el menos 2 más 4 me queda menos 2 unidades de... 2. Menos 2, exactamente, menos 2 unidades igual a 0. Entonces, si rearmaría el término de la forma de ecuación general, ¿qué pasaría? Es decir, fíjense, hasta acá todavía no se asemeja porque el x tiene que ir adelante. Entonces me quedaría menos 2x más 2y, porque el y es positivo, más 2, igual a 0. Por lo general, ¿estamos ahí? Rearme estos términos, ¿no? Como por lo general no se plantea una ecuación con signo negativo, o se cambia del otro lado de la igualdad, o que lo que se suele hacer, que se puede hacer, se multiplica todo por menos 1. ¿Y cómo nos va a quedar acá? La ecuación nos va a quedar 2x, es decir, va a ser lo mismo, pero planteado de la forma positivo el x, menos 2y, menos 2, igual a 0. O lo que es lo mismo, dejar el 0 de este lado y plantear, es decir, es como uno arranca o como uno despeja los términos. ¿Por qué les digo que por lo general no van a ver o no se ve? Porque no se plantea una ecuación general con un signo negativo, ¿tá? Entonces, expresarla de la forma positiva y anteponiendo los términos, fíjense, que hace la reescritura, porque sería una forma de reescritura. Ese término es este. ¿Ven? Es decir, que pueden multiplicar a la ecuación por menos 1, acá pongo multiplico por menos 1, para que no se me olviden, o si no lo cambian de lugar, multiplico por menos 1, porque fíjense, si yo dejo el 0 lo roto acá, y el 2x más 2y más 2 lo paso del otro lado, hace exactamente lo mismo. Entonces la ecuación que busca, dice, bueno, si usted la va a escribir de la forma esta, general o implícita, escríbalo cada término. Ese sería el menos 2y, y el c está
Anótense ahí ustedes una referencia, sería el menos 2. Quiere decir que si en esta expresión el A, ¿cuánto vale? A ver si me entienden. 2. Muy bien. ¿El B cuánto vale? Menos 2. Muy bien. ¿Y el C cuánto vale? Menos 2. Menos 2 ahí en voz baja. Bien. ¿Ven? Grabamos. Entonces, estaba justo con un matecito para mi super garganta. Esta forma general o implícita también se desprende de la simétrica. ¿Y cómo se hizo? Se reescribió a partir de esta igualdad. ¿Ven? Entonces, esta que es la otra más usada, porque se puede dar una ecuación del tipo general para después trabajarla, después se transforma esta misma en la explícita, es decir, que sería la más usada, o una de las más usadas, que sería la de arriba. Si yo digo, bueno, si la ecuación esta famosa general, la vamos a abreviar, es igual, supuestamente, a 2x menos 2y menos 2 igual a 0, el paso a paso para llegar, por lo menos a la más usada, sería que yo dejara menos 2y de este lado, hago un igual a, ¿qué cosa? Paso menos 2 de x del otro lado, y el menos 2 pasa como más 2. Este menos 2 pasa del otro lado de la igualdad como más 2. Para sacar este negativo, o directamente enviar el negativo del otro lado de la igualdad, yo digo, me va a quedar menos 2 dividido menos 2 de x, ¿está? Fíjense que yo estoy pasando este menos 2, usted este signo de división háganlo bien en una fracción que es más amigable. Este más, al pasar como menos el otro, me queda menos 2 dividido 2. Estoy haciendo este término, ¿ven? Este que multiplica al i pasa de los dos lados con el signo negativo. En definitiva, menos con menos me queda más, así que esto me queda, esta relación me queda x directamente, menos, si en algún esto probablemente esté en alguno de los primeros ejercicios prácticos, o un ejercicio similar debe estar en alguno de los ejercicios prácticos. Entonces, esa ecuación general termina siendo esta ecuación, es decir, este general que arranco acá, despejando y reagrupando términos, termina siendo la ecuación, ¿cómo se llamaba esta? Se lo pongo en mayúscula, de la recta. ¿Se entendió el paso de despejar términos? ¿Sí? Es decir, yo busco, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, me alegro. Entonces, y esta otra condición que es, fíjense, este menos 1 que yo usé acá. Acostúmbrense ustedes que independientemente del álgebra, en la matemática en sí, yo puedo multiplicar un elemento, dividir un elemento cuando necesite trabajar un valor. Por lo general los positivos y los negativos son muy usados en este tipo de casos. ¿Qué quiere decir?
A ver, yo no puedo dejar un negativo de este lado. Multiplico en realidad se multiplica toda la expresión por el menos 1. Así que yo puedo multiplicar y tomar un valor de los dos lados de la igualdad. Ojo, cuando lo hagan, sí lo pueden hacer, pero lo tienen que hacer de los dos lados de la igualdad. En este caso sencillo, como el multiplicar el 0 por menos 1 me queda 0, lo que fuerza en la ecuación es sacarla del negativo para el positivo. Acá hubiera sido lo mismo, por decir a ustedes, mire, profe, yo en este paso, antes de despejar, para sacarme este negativo, multiplico toda la expresión por menos 1. Pero multiplico de este lado de la igualdad y del otro lado de la igualdad. ¿Fuerzo a qué? A hacer positivo este lo hago positivo y lo hago negativo. Así que es indistinto. Pueden, por eso les vuelvo a decir, pueden usar el término, nada más que tengan cuidado y la precaución, porque va a haber ejercicios después, a veces usamos en cónica o en estos ejercicios, que uno reduce una ecuación y dice, bueno, a ver, divido toda la ecuación por 2, porque 2 es múltiplo de todos los elementos de la ecuación. Entonces, se puede hacer esa operación, ¿tá? En algún tipo de ecuación. En esto de la recta, sí se puede. Estas, no más, para mí no hace falta más, porque después se usan, perdón, le voy a poner la quinta acá, vamos a usar el lápiz. Esta, la explícita, sería la quinta ecuación a usar, y con eso ya está. Fíjense, esta ecuación es la que termina haciendo un poco la similitud, esto a esta, que después la tienen ustedes en el teórico como la pendiente, el punto de apoyo, es decir, este m por x, acá se supone que es un 1, menos 1, y fíjense, si yo dijera, bueno, mire, dado esos puntos, que ya lo grafiqué, supuestamente tengo esta ecuación. Vamos a hacer una cosa rápida. X, vamos a ir al negro de nuevo. Vamos a hacer X, y que va a ser igual a qué cosa? A X menos 1. Vengo acá, ya vamos a hacer la división de la tabla de valor para que se den cuenta. Tabla de valor. ¿Qué era la tabla de valor? Se usaba mucho esto a veces en algún profe de secundario de matemática, capaz que alguna vez lo trabajó con el tema de la función. ¿Cuáles son los valores básicos para trabajar en una tabla de valor? El menos 2, el menos 1, el 0, es decir, son 5 elementos, el 1 y el 2. ¿Está? 2 negativo, el 0, para ver qué me pasa, cuál va a ser el punto de apoyo de esta recta, ya que trabajamos con recta, y el 1 y el 2. Entonces, ¿qué hago acá arriba? Digo reemplazo. Si la ecuación y vale menos 2 el x, menos 2 menos 1, se supone que es un menos 3. Vamos haciendo entre todos. Bien, ¿está? Si el x vale menos 1, la ecuación y igual a x menos 1, me queda un menos 1 menos 1, así que sigue en el campo de los negativos. Vamos a ver si el trazo con respecto a esto es lo mismo. Cuando valga el 0, es el famoso elemento que es decir, el neutro es el que tienen que usar para usar ese famoso punto de apoyo. Me va a dar sí o sí el valor de b. ¿Cuál es el valor de b? Que sería el más b, termina siendo un menos 1, ¿ven? Si la ecuación valiera 1, me queda 0, así que pasa por el punto 0, el par, acá se están armando, ¿qué cosa? Pares ordenados, ¿ven? Y si vale 2, 2 menos 1 vale 1. Y así, bueno, puedo seguir indefinidamente en negativos, es decir, un menos 3, un menos 4, y un 3 y un 4 positivo. Pero siempre, por excelencia, con estos 5 primeros números, ustedes determinan qué cosa. Bueno, a ver, acá me dio una ecuación que se llama la explícita. Este valor famoso termina siendo el b de la ecuación, ¿está? Ahí intento hacer una b. Es decir que esta acá, vamos a otro color, termina siendo la I igual a m por x más b, ¿ven? Vamos a usar la minúscula si tenemos igual. M por x más, no sé qué hice, salté ahí. Más b, ¿está?
Profe, No sé qué carajo hice. Pero, sí, ¿me podés explicar el despeje de la ecuación explícita de nuevo? sí, no hay problema. Estamos con la I de M por X más B, ¿sí? En la explícita, Sí, profe. ¿cuál es la parte teórica? ¿Sí? Ahí se las remarco. Esperen que los tengo ustedes a todo acá abajo. Los subo acá arriba. Tengo el panel de control ahí abajo. Entonces esa es esa. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, mientras voy explicando esto, fíjense esta tabla de valor y ustedes mismos, los que ya hicieron este gráfico, vayan haciendo, a ver, menos 2, menos 3. Bueno, si lo hicieron a escala debería coincidir con algún punto de esto. Ya lo vamos a hacer. ¿Preguntaban cómo hicimos este despeje? ¿Está? ¿Quién me preguntó? Tiki, tiki, tiki. Yo, Marco, Benjamín. no. Benjamín. Bueno, Benjamín, mira. Esta parte, estoy con el lápiz acá, ¿no? ¿Cómo paso de esta simétrica, perdóname, de la general a la explícita? ¿Eso era? Claro, sí, el final más que todo. Perfecto. Bueno, mira. Estamos con la general, ¿no es cierto? Es decir, nosotros la general veníamos de la simétrica. Salimos de la igualdad. Es decir, expresamos esto de otra forma, que sería lo que divide pasa multiplicando, divide pasa multiplicando, arranco de esto, y de esta forma, se los dejo de paso en verde, de acá yo tengo que llegar a esta forma. Bueno, empecé a despejar y rearmar. Cuando yo saco de un lado de la igualdad, me va a quedar el 0, porque justamente la iguala a 0, ¿ven? Entonces me queda el 0. Rearme los términos para no dejar un negativo, porque no se puede dejar un negativo, o paso todo del otro lado y traigo el 0 acá, o lo más fácil es multiplicar todo por menos 1, y me queda esta famosa que es la general. La general, ¿qué te dice? Cuando vos lees una ecuación general, te dice, tiene términos de x, es decir, acá yo tengo el a, fíjate, que valía el 2, el b, que vale menos 2, lo que pusimos acá, esta parte, ¿está? Y el C que vale menos 2. Bueno, reármela o adecue esta ecuación a una ecuación explícita, que es una de las más conocidas, que justamente es esta, es una de las que muchas veces se trabaja, ¿está? Esta por lo general, y la vectorial o la simétrica, ¿está? Para los prácticos. Entonces, ¿qué hacemos acá? Yo tengo que dejar qué cosa, fíjate, tengo que dejar el i de un lado de la igualdad. Entonces, ¿qué dejo? Lo tengo que dejar entero con este menos 2. Menos 2i igual a ¿qué? A 0. El menos 2 pasa como más 2. Acá está. El 2x, que es positivo, pasa como menos 2x. Acá está. Entonces ya la estoy viendo. Fíjate, Benjamín, ya la estoy viendo con el término de i. Pero el i que lo acompaña, ahí le hago un puntito. Ese menos 2 multiplica el i. Entonces pasa del otro lado dividiendo, que sería este menos 2, que está hecho a nivel porque acá iría un punto y este signo de división sería una fracción. ¿Tá? Entonces me queda menos 2 de x dividido ese menos 2, que pasaría acá abajo, fíjate, y este menos 2, como es distributivo, también divide en este, que sería este paso. Es decir, que te lo estoy anotando acá abajo, ¿ven? Menos 2, ¿ven? Este menos con este menos se te va. Menos 2 con menos 2 se divide, 2 dividido 2 es 1, te queda un x positivo que es este. Y este más 2, como este menos 2 es distributivo y actúa en toda la ecuación, más menos me queda menos, que es este menos, 2 dividido 2, 1. ¿Está? Claro, sí, 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 sí. ¿Está, Benjamín? Bien. Entonces no se olviden, cuando en el pasaje de términos, que lo que yo tengo que tratar de ver en la ecuación es el i solo. Lo que lo acompaña el i, o si hubiera estado un menos i, debería haber dividido todo por menos 1. Entonces siempre acá, lo central en todas estas ecuaciones es esta cosa, la igualdad, fíjense. Lo central en la ecuación es la igualdad. En todo momento estamos haciendo pasajes de término en relación a esto, a lo que uno empezó a explicar.
Y fíjense, si ahora nos vamos al gráfico, que yo les decía, menos 2 de x, es decir que si lo hicieron a escala, el menos 2 estaría acá, se junta con ¿qué cosa? Con un menos 3 de y. 1, 2, 3, fíjense, más o menos, menos 3, fíjense que debería, vamos a ir de nuevo al negro y al trazo, debería más o menos 1, 2, 3, yo por ahí puedo forzar esto y hacerlo coincidir, ¿ven? Debería pasar esa recta por este punto. Si lo hicieron a escala, es coincidente y me está diciendo sí, esa ecuación que pasa por esos puntos, al darla de la forma explícita y darles valores a una tabla, fíjense, me tiene que dar el menos 1, que sería este, que estamos en este paso. Recién graficamos este paso, menos 2 con menos 3. Gallardo Juan. Hola Gallardo, ¿cómo andas? Menos 1, menos 2, ¿ven? Debería venir este, y ahí tendría el otro punto. Yo lo esfuerzo porque, bueno, no lo he hecho bien a escala. Y el 0, fíjense, ¿dónde está el famoso valor de b? Está acá, en el menos 1, ¿ven? 0, menos 1. Bueno, el 1 del x, está bien, el 1 de x con el 0 de y, ahí es más o menos coincidente, fíjense, yo voy a ir con el lápiz, fíjense que el trazo más o menos mío fue coincidente, el 1 estaba ahí, la recta pasa por ahí, que sería este punto, y el otro sería el 2, 1, 2 con 1, y fíjense que sí, porque el 2 con 1, ¿con qué es coincidente? Con el punto de la recta, con el P1, ¿ven? Entonces ahí demuestro analíticamente lo que me da geométricamente. ¿Está? Profe, Y después uno utiliza... Sí. perdón, ¿no faltaría la ecuación segmentaria o no hace falta? La segmentaria sí, es dividir el X y el Y, la hacemos si quieres, no hay problema. No se usa mucho, pero la hacemos. Le ponemos acá, vamos a poner acá, ecuación segmentaria. Yo la verdad que ni las usaba de la recta, porque no se usa mucho en el práctico, pero la hacemos. ¿Qué es la segmentaria? Dividir justamente o segmentar esa recta, es decir, yo tengo que trabajar los valores de X y los valores de Y. Si yo digo que la ecuación, es decir, si la ecuación, en realidad yo tengo que, de la ecuación explícita tengo que sacar el elemento, acá hay que sacar el elemento independiente, es decir, el B. Vamos a hacer igual B. Yo tengo Y de un lado y X, es decir, que yo puedo hacer el 1, lo paso de un lado de la igualdad, va a ser igual a, ¿qué cosa? El X lo dejo, vamos a hacer minúscula, y el Y que estaba positivo lo debo pasar negativo, es decir, lo que yo debo dejar en la segmentaria es el valor positivo del valor de B. Y ahí directamente lo que suele hacer la ecuación es, acá yo tengo una relación directamente con el menos 1. Esto me queda, la verdad que no se usa mucho en el práctico, pero debería quedar X dividido 1 por esta relación, más Y dividido la relación de ¿qué? El segmento que corresponde al X lo acompaña en este caso un 1, ¿ven? Que sería el dividido el 1. Y el segmento que acompaña, en el caso si fuera positivo al Y, este sería un menos 1. Entonces la segmentaria quedaría de esa forma. Ojo que todas las segmentarias no son lo mismo, sino que va en relación o se hace después de esto. Yo la verdad que para la parte práctica ya ni se piden, hace mucho tiempo que no se usan este tipo de ecuaciones. Sí la explícita, pero ahí a pedido del público, como se decía antes, le ponemos número 6, se usa esta ecuación segmentaria.
Segmentarias justamente son de los segmentos. ¿Y qué se refieren los segmentos? Cuando uno hace la relación de la palabra con respecto a la cuestión geométrica. Yo tengo el segmento X y el segmento Y en los ejes cartesianos. Entonces, en definitiva es valorar el positivo de B, en este caso me queda X menos 1, así que lo debo pasar del otro lado, me tengo que interpretar el 1 positivo, el Y, que lo tengo de este lado, lo paso para mí, porque el X es positivo como menos, y después hacer la relación con el elemento B. Como el elemento B, en este caso, que acompaña, es decir, el escalar que acompaña el X es el 1, en este caso se suma, la segmentaria por lo general, y esto le falta, es igual a qué cosa, a este 1. La segmentaria dice, mire, ¿qué elementos acompañaría en la división los escalares de X y de Y? Bueno, si fuera positivo, X dividido 1, y acá, debe, es decir, el menos Y, que es un menos 1 por Y. Ese menos 1 por Y es lo que se pone acá abajo. ¿Está? Pero estas se las dejo expresadas, por lo general no, nosotros ya en los ejercicios prácticos no la tenemos, no la incluyo mucho en el pedido. Sí me interesa que sepan esta, es decir, de las más usadas, la simétrica y la explícita. Estas sí son como fundamentales porque después, cuando por ahí uno les diga, mire, de una ecuación de la recta, ustedes dan la que les gusta. Estamos ahí cuando uno dice qué tipo de ecuación deben dar. Cuando se diga, mire, de la ecuación vectorial, de la ecuación simétrica o de la ecuación explícita, bueno, ahí uno sí las trabaja. Lo importante de la ecuación, de las ecuaciones o de las distintas formas de ecuación de la recta, que sería interpretar los pasos, esto yo después se lo subo el Classroom, así les queda, es esto para mí. Esto es muy fundamental en el trabajo de recta, que se grafiquen las cosas. Yo de antemano, fíjense, antes de hacer todo este desglose de fórmulas, ustedes mismos podrían haber dicho, a ver, me piden una ecuación de la recta. Yo la voy a dar, esta ecuación la voy a dar de distintas formas, con respecto a los parámetros, con respecto a la simetría, con respecto a sus segmentos, con respecto a cómo es su ecuación general. Bueno, pero ¿qué puntos me dan? Bueno, me dan puntos. Si me hubieran dado un solo punto, digo, bueno, tengo un punto en el plano, trazo una cosa por ahí y veo qué pasa. Si va a pasar por ahí, si va a tener qué inclinación va a tener o no. Entonces, fíjense, la primera más fácil para identificar inclinación o punto de apoyo en una recta es justamente esta, la explícita, porque el B me da el punto de corte de la ecuación en Y. Entonces yo voy a saber si esto, fíjense, yo voy a agarrar el trazo y lo voy a mover. Miren, no es lo mismo que esto, que esto, que esto, que esto. ¿Ven cómo voy moviendo? Si fíjense, estos hubieran sido distintas posiciones de la recta. Este que hice acá, está azul, tenía este sentido. ¿Por qué? Porque lo importante fue, a partir de la explícita que me da el punto B, que es el corte con el eje Y, me dice, mire, va a pasar por ahí. Entonces va a tener este sentido. Y lo otro fue precisión en los puntos, que fueron estas cosas. ¿Está? Bueno, este es un ejercicio, entonces fíjense, característico de, a partir de puntos, hay otro tipo de ejercicio de esto, pero a partir de algunos puntos, darse las distintas formas. ¿Cuál es la sugerencia para mí? Como la otra vez subí ejercicio para que practiquen esto de vectores, cosas que ya vimos, ustedes digan, a ver, ¿qué pasaría si en vez de ponerme el 2, 1, me pongo el menos 2, menos 1? Si el 4, 3 me pongo el menos 4, 3, me pongo el 5, 6, me pongo el 1, 1, me pongo el 0, 4, es decir, cámbiense los puntos, ténganse esto de referencia, y vayan practicando y vayan viendo las distintas formas. Acá es muy importante es no equivocarse cuando yo despejo los términos. Y siempre mínimamente 2 puntos me van a dar sí o sí precisión geométrica de por lo menos dónde pasa esa recta. ¿Está? Bueno, antes que, porque todavía no terminamos la hora, antes que ocurra algo raro, dejo de compartir esa
y vamos a poner uno que son intersecciones, a ver si tengo algo a mano con alguna que tiene solución, y si no empezamos a inventar algo. Dejo de compartir esa y vamos a hacer uno nuevo. ¿Venimos bien hasta acá? Sin título. Sí, profe. Sí, pero Bueno. Ustedes tienen, después del don ingeniero Medina, pobre ingeniero Medina, porque ya está viejito, tienen sistema de representación, ¿no es cierto? ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿O física era o sistema de representación? Bueno. ¿Cuándo el profe les dijo que van a ir presencialmente? O si ya les dijo por las dudas. no nos dijeron nada todavía, ningún profe. Todavía no ninguno de los docentes de ustedes hablamos. Me parece muy bien por parte de los docentes. Bueno, porque se supone que hoy es 20 y en mayo deberíamos volver a las clases, ¿está? Bueno, si el profe no les dijo, ustedes, la hora real es 9:45 con él, o 10 de la mañana. ¿Cuál No, es tu horario de 9:40. ingreso? 9:40, es decir, él arranca la clase a las 9:40. O sea, el horario que nos pasa a la Facu es a las 9:40. 9:40, perfecto, porque siempre estaba el recreo, es decir, cuando nosotros íbamos presencial, estos horarios ahora son 9:25. Por lo general se cortaba 9:30, 9:30 y pico, se hacían 10 minutos y venía el otro profe. Es decir que el profe está arrancando, si arranca 10 menos 10, me parece que está todavía en su horario, 10 menos cuarto, qué sé yo, está en su horario. Bueno, como para saber que de 9:40 a 12, dice Santiago. Bien. En realidad, esas 9:40 por ahí se tomaba hasta las 9:30, depende la necesidad del profe que seguía, es decir, nosotros hasta las 9:30, 10 minutos de recreo, y 9:40, 9:45 toman. Bueno, llegado el momento ya veremos qué va a pasar, cuándo vamos a retomar y vamos a ver el tema de los horarios. Les digo por las dudas, por si pasara alguna situación. Esto sería hallar el punto de intersección de lo siguiente. Vamos a hacer uno fácil, que era siguientes pares de recta. ¿Sí? Llegado a algún problema de que, en el caso mío, o algún profe, qué sé yo, por algún motivo no pueda concurrir a la facultad, ustedes tengan en cuenta que la cuestión virtual va a ser el reemplazo, sí o sí, de una cuestión presencial. ¿Estamos ahí? Lo mismo que estamos haciendo acá, en algún punto, que no, en el caso mío, o en el caso de algún docente, me imagino puede pasar lo mismo, la cuestión virtual va a seguir siendo otra clase que ustedes van a tener, ¿está? Desde el punto de vista de lo siguiente para la clase. ¿Cómo están con ganas de ir a la facultad? Usen el mic, ni el nombre les pregunto, no sean problema. ¿Cómo están con ganas de ir a la facultad? Gráfica. Y es mejor. Se entiende más que ¿Te parece virtual, que- me parece. ¿Ah? ¿Se entiende más que virtual? Sí, puede ser. Hay más, puede haber un poco más de preguntas, o no. Pasa que en las clases Yo prácticas creo- no tanto, pero en las dinámicas, en las teóricas, digo, es como un poco, se nos hace muy pesado en el sentido de que el profe tiene la facilidad de un PDF y nosotros para tomar nota no tenemos ninguna facilidad, es como que no llegamos a veces. Entonces en la presencialidad capaz va a ser más fácil. Claro, porque Y en la leen el PDF, presencialidad, ¿no? claro, en la presencialidad ustedes, si el profe se los copia en pizarrón, lo tendrían que anotar en las carpetas. Así que, en realidad sí. Yo les digo sinceramente que trabajo mejor, es decir, por supuesto que presencial es lindo porque uno los ve y conversa y un montón de cosas, pero
se trabaja bastante práctico para mí, en lo práctico, valga la redundancia, con estas pizarras que puedo hacer un montón de color y cosas, y yo sé que se supone que del otro lado están haciendo los mismos ejercicios que yo, esa es mi teoría, o con todos los cursos implemento eso y les va bastante bien, porque acá yo tengo mucha practicidad para meter colores, para graficar, para borrar, pero por supuesto, la parte práctica, como dicen ustedes, no es lo mismo que la parte teórica. Acá la idea, o nosotros cuando empezamos, porque esto fue un quilombo que nos trasladaron a los profesores, ¿no? Si esto dijeron, esto es pandemia, ustedes se tienen que arreglar con su dispositivo, con el conocimiento, el know-how, con lo que tengan, para dar clase virtual. En realidad uno, sacando de lado el problema técnico de que, por ejemplo, en mi caso me cuesta conectarme a la mañana por una cuestión de la señal de la zona y el quilombo, sacando esas cuestiones, es esta cuestión de la parte virtual y el uso de pizarras para mí es muy práctico, teniendo del otro lado a ustedes, chicos grandes, que me imagino que toda la mañana, por lo menos en álgebra, tienen que estar con la carpeta, con los ejercicios, practicando. Para mí es muy práctico, pero bueno, por eso les digo, llegado el momento, habrá presencialidad, pero recuerden siempre que la virtualidad va a seguir. Y nosotros, ¿qué nos ha pasado? Yo ya les voy tirando una recomendación. ¿Qué nos ha pasado ya el año pasado, cuando empezamos con todo este tema, y el 2020 también? En el caso mío, yo por ahí ofrecía clases, porque como yo ya tengo el Zoom asignado como docente, lo puedo hacer a cualquier hora, cualquier cantidad. Es decir, puedo hacer una clase de 2 horas seguidas, de 4 horas seguidas, es decir, no tenemos ningún problema. A veces yo lo citaba, en el caso de usted a lo mejor puede pasar lo mismo, previo a examen, decir, chicos, tipo de encuesta, ¿qué les parece? El martes a las 8 de la noche puedo, el jueves a las 7 de la tarde puedo, tal día puedo. Entonces, hacer clases virtuales para hacer repaso de tema y un montón de cosas. En la parte práctica, a mí me ha servido mucho porque mucha gente que tenía dudas o qué sé yo, se conecta, hace ejercicios, se saca las dudas, y bueno, eso les digo que si yo se los voy a ofrecer, porque es extra, y si a ustedes les interesa, se anotan, se anotan, dice, el profe dijo tal día, clase tal cosa, y listo, ¿cómo se llama? Y lo vamos a tener como modalidad. Desde ya les voy diciendo para cuando llegue la parte, a ver qué puede ser, 2, la parte práctica. Pero para mí la verdad que esto ha sido bastante, por supuesto que nos tuvimos que moldar. En el caso mío no me fue tan difícil porque, bueno, yo soy ingeniero en sistema y laburo con computadora del año 80 y pico, nada más que ahora está mucho más hermosa que antes porque está mucho más rápido, pero nos tuvimos que acostumbrar. Bueno, ¿qué creen que estoy haciendo acá, después de hablar tanto que estoy hablando? Son ecuaciones, ¿no? ¿De qué? ¿Qué tema estamos viendo? De la recta. Bien, después que se me fueron a tomar café los muchachos. Bien, ecuaciones de la recta. Fíjense, ven que tengo ya les voy a hacer la llave, ya tengo una forma de, ¿qué les parece que es esta ecuación, por ejemplo, si yo la igualara a 0? General o implícita. Exactamente, ¿ven? Fíjense, x menos igual a 2, una general o implícita, es decir que si acá en este ejercicio en particular, porque todos los ejercicios son distintos, me dicen hallar punto de intersección de las siguientes pares de recta, ya estoy identificando que en el apartado A hay 2 ecuaciones en la forma general, es decir, las puedo visualizar en la forma general. ¿Y cuál fue la idea del trabajo del ejercicio anterior? Bueno, si yo tengo varias formas de anotar una ecuación de la recta, las anoto a conveniencia como quiera y trato de ver dónde se puede producir un punto de intersección. Yo no sé si se va a producir o no punto de intersección, entonces tengo que tratar de identificar. Vamos a poner, ahí tenía algunos ejercicios y otros los vamos a inventar. Tengo esta, a la B hay que ponerle otra más, y supongamos que hagamos la primera que teníamos con el, ¿qué puede ser?
2,2 más la primera forma, ¿está? Profe, no entiendo la segunda ecuación, la B. No, porque me falta. Por la edición ahora la trabajo sobre el final. Menos 1, para que me falta terminarla esa. Menos 1 y un menos 2 le voy a poner acá. Esta sería así. Supongamos que la B empieza con esta ecuación, ¿qué número puede ser? Un 2 y un menos 3, y a su vez bajo entre esta y una que sea, ahí ponemos una directamente explícita armada. Menos 2x, vamos a meter algunos negativos, menos 5. Fíjate, esta fue la forma de la ecuación simétrica, la primera, y esta es la otra. Ya le voy a hacer las llaves, quiero armar otra más acá. Vamos a armar una, así les dejo ya, porque ya se nos va a cortar la hora. ABCD entre 3x menos 3y más 2 igual 0 y una que sea x menos 2, que puede ser un y menos 3, vamos a hacer dos negativos, vengo acá, hago la división, eso acuérdense que esta línea punteada es división, igual otra simétrica, igual acá, vengo acá y le ponemos por ejemplo un, puede ser un 3 de este lado, ahí se me saltó la edición, y un 4 de este lado, ¿ven? Entonces, ahí voy con la llave. Acá tenemos, fíjense, dos ecuaciones. Acá en el punto B ahora se entiende que tenemos dos ecuaciones. Acá tenemos otras dos ecuaciones, y acá tenemos otras, perdón, dos ecuaciones de este tipo. Es decir, acá tengo una, y acá tengo la otra, ¿está? General y general, sí. Puedo llevar a la forma general, o lo puedo llevar a la forma explícita, sí, las puedo llevar, es decir, que puedo hacer este ejercicio, por ejemplo, pongo el ejercicio A, solución, llevo las dos ecuaciones, por eso ustedes lo hacen como mejor les guste, porque acá hay que definir intersección. Llevo las dos ecuaciones a la forma explícita. Ya que tengo, después les va a quedar la pizarra anterior, ¿ven? Entonces yo ya las puedo definir. ¿Qué puedo hacer? Me está diciendo 3 por i. 3 por i. Igual vamos a usar el punto para que se vea que es una ecuación, es decir, que está multiplicando. Menos 2 por x, ¿está? Punto y coma. Quiere decir que y va a ser igual, que pasa con ese 3, pasa dividiendo a 4 tercios menos 2 tercios de x. Quiere decir que la ecuación, vista de la forma explícita, sería igual a menos 2 tercios de x, que lo puedo dejar como negativo, más 4 tercios. ¿Qué es lo único que hice? Invertí el orden acá, ¿ven? Entonces, ustedes usen esta fracción que yo usé así, ustedes úsenla así, ¿no? Úsenla en forma de fracción, así la ven bien en sus carpetas. Esta es la primera ecuación. Y fíjense, y la otra que la tengo, si digo que la llevo a la forma explícita, hago lo mismo. Me queda menos y, va a ser igual a 2 menos x, coma, coma. Ese menos y lo paso como menos 1 o multiplico todo por menos 1, que es lo mismo. Me va a quedar menos 2 más x. Estoy multiplicando toda la expresión por menos 1. Vengo acá, invierto los valores y digo, mire, de la forma explícita tengo que expresar primero el término con x, que sería x,
menos 2. ¿Ven? Y ahí ya me quedan las dos. ¿Cuál es la idea de hacer una comparativa o punto de intersección? Eso. Pero que también puedo haber hecho, si alguien lo hizo al principio, los famosos ejes cartesianos. Bueno. A ver, antes de tomar esta intersección, también puedo hacer, por eso se los dejo planteado acá antes que partan, x y igual a x menos 2, barra barra, vamos a venir más de este lado, y la otra me dice que es un y, nos venimos un poquito más, vamos a ir más abajo, me dice que y es igual a menos 2 tercios. Entonces ahí es la famosa relación, lo que hablábamos al principio, ¿se acuerdan cuando trabajábamos, perdón, se me fue la edición, esto sería más 4 tercios. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, no se olviden que van a tener desarrollo en la parte geométrica y en la parte analítica? Bueno, acá tenemos el famoso desarrollo en la parte geométrica acá, pero analítica en la tabla de valor. Entonces, fíjense, hay una forma de hacer esto que es por igualación, que ya lo vamos a plantear acá. Pero también hay una forma geométrica. Menos 2, lo que hice anteriormente, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Qué me está diciendo esto? ¿Qué me está diciendo este gráfico? Que yo ya puedo trabajar esta R1, y después empiezo a usar este término que sería R es de recta, R2, acostúmbrense a usar de número de recta, ¿no? Es decir, la R1 como recta 1 y la recta 2, y decir, bueno, mire, X menos 2, acá ahí se supone que va a valer menos 4, acá va a valer tanto, acá en 0 va a valer menos 2, y esta me pasa lo mismo, menos 2 tercios de X más 4 tercios. ¿Se entendió hasta ahora cómo despejamos estos términos, no? A la forma explícita. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, por igualación, que era uno de los métodos que se solía usar mucho en la secundaria, esto por eso se los traigo a colación. ¿Qué podríamos decir? Y bueno, yo puedo igualar, ya que las tengo las dos expresadas en forma explícita, igualar del mismo término, menos 2 tercios de X más 4 tercios va a ser igual al X menos 2. Es lo mismo que hacía en la cuestión de la simétrica, la simetría famosa. Si yo tengo las dos cosas igualadas a un mismo término, ¿por qué no igualo? ¿Por qué? Porque yo acá puedo sacar la relación de definir una de las variables que no conozco, o por lo menos intentar buscar ese famoso punto. ¿Ven? Entonces, ¿qué suelo hacer con esto? Bueno, si es igualación, trato de llevar los términos para un lado de la igualdad y los otros para los otros, ¿está? Valga la redundancia. Es decir, junto los términos de X y se supone que del otro lado me debería quedar el menos 2 que no lo pase, menos 4 tercios. Y ahí tengo una fracción, ¿está? La otra fracción, ya los libero porque ya veo que se me están ya empezaron a partir. Grabamos y lo dejamos en suspenso. Total, tiempo tenemos. Fíjense, quien pueda seguir trabajando esto lo trabaja, saque el valor de X y yo después, ¿qué digo? Si X vale tanto, coma, coma, y vale tanto. Y ese punto de intersección en el cálculo analítico van a ver que si esto lo hacen a escala, va a ser lo mismo o va a ser coincidente con alguna de las rectas. Cuando yo trace la recta 1 y trace a lo que me refiero en los geométricos es esto, cuando yo trace la recta 1, recuerden que esto es X y menos X, y trace la recta 2, y tengan un punto de intersección, ese punto de intersección con qué va a ser sí o sí coincidente, que les voy poniendo los valores, para que no se olviden. Este punto de intersección
sacado en la forma analítica va a ser coincidente con la intersección de las rectas. ¿Está? Profe, nos tenemos que unir al sistema. ¿Listo? Chau, Picho. ¿Está? Saludos a todos. Les mando esto por Classroom. Traten de practicar este y si se animan a practicar el caso B, el caso C o lo que puedan practicar. Bueno, chicos, nos vemos. Chau, Chau, profe. No, profe, gracias. Vayan, nos vemos.